¿Cómo les va? Buenas noches, muy bienvenidos al Mundo Nos Mira, espero que estén muy bien. Hoy tenemos la oportunidad de charlar con un productor único de teatro, una persona realmente maravillosa y una persona que ha generado muchos de los grandes éxitos que seguramente algunos de ustedes han disfrutado. Estamos hablando del señor Carlos Rottenberg, cumple 40 años con el teatro y la realidad es que a nosotros nos pareció una enorme oportunidad para poder charlar con él, hacer un recorrido de su vida, una persona que ya a los 17 años era dueño de sala, que desde muy chiquito supo que quería vivir de esta profesión y trabajar en esta profesión. Verdaderamente una persona muy, muy especial. Carlitos, gracias, primero que nada, por recibirnos en tu casa. Estamos con el señor Carlos Rottenberg, un gran hacedor de la cultura de nuestro país, porque la verdad es que muchas veces la gente ve las obras, ve los actores, y muy pocas veces sabe también quiénes son los que están detrás de todo esto, ¿no? Y está bueno que el programa intente saber y que la gente conozca quién sos vos, Carlos, porque la realidad es que sos una persona muy importante para todos nosotros los actores. No, mira, yo siempre sostengo que para dedicarse a esta profesión hay que ser más teatrista que empresario y además hay que ser más psicólogo que teatrista. O sea, lo hago como en una cadena, ¿no? Porque lo primero, el rol de uno es ser empresario. Sin duda. Pero estoy convencido, después de 40 años haciendo lo mismo, que no alcanza con ese rol. Porque para ser empresario hay empresas mucho más importantes desde el punto de vista del giro comercial y mucho más, digamos, previsibles de lo que tiene que ver con lo fortuito del gusto del público. A mí me parece que quienes perduran en esta profesión o perduramos en esta profesión tenemos fundamentalmente una gran admiración por lo que se hace. Y cuando digo lo que se hace, y esto no es una manera de adular a los actores, pero estoy convencido que si no sentís por el talento, en todo, no solamente los actores, sino todo lo que la palabra talento contiene como integrantes de esa cofradía, si no sentís una gran admiración, creo que no estás en esta actividad. Lo que digo es que es una actividad muy rica, y no justamente por lo económico, sino que es muy rica porque nuestra materia prima son seres humanos. Y eso tiene, para quienes nos gustan convivir con seres humanos, es maravilloso. Pero para aquel empresario que está acostumbrado a la cosa tangible, dura muy poco. Claro. Porque no puede comprender que esto no es fabricar bulones ni vender un pantalón, que esto es entender que en el momento en que estamos dialogando hay personas con sus virtudes, con sus defectos, con sus inseguridades, con sus falencias, con su talento, todo un gran combo que hace que la convierte en atípica y a su vez bastante mágica. Por eso... No, y aparte que juntás y trabajás con un contenido que, como dijiste vos, si te gusta el teatro y el placer de poder contar historias y relacionarte con autores de tanta magnitud y con historias de tanta magnitud, es un privilegio. Es un privilegio. Es un privilegio. Es un privilegio. Carlitos, sé que desde muy chico eras un tipo muy especial. A los 14 años ya... ¿Dónde naciste primero? Yo nací en Mataderos. En Mataderos, una casa realmente muy humilde. Cuando nací hace 57 años, mis padres comenzaban un incipiente negocio, no sabían que iba a ser un negocio todavía, que era la fabricación de cuellitos y pompones de piel, y arranca con toda una industria del cuero en la prefabricada que estaba construida en la parte posterior de la casa del PH, de la casa de mis abuelos, donde ellos vivían. ¿Cómo te relacionas por primera vez con el teatro? Es que en realidad no arranco con el teatro. Mi pasión de chiquito era los cines. Los cines. O sea, a mí yo sentía que los cines me protegían, el edificio de cine. A mí me interesaba coleccionar programas de cine, de gente que iba al cine, le pedía que me los traiga, armaba una gran cartelera con los programas. A mí los programas de cine de los años 60 me permitían conocer de qué circuito, era otra manera de dar cine en el país, ¿no? No estaban los shoppings, no estaban las multisalas. No, estaban los cines de barrio. Los cines de barrio y los cines del centro, que eran 42, y yo yo aprendí con esos papelitos, donde tenía mucho más datos que los actuales,
Y en aquellos datos había a qué empresa pertenecían, la capacidad de cada uno, por qué si una película, si Infierno en la Torre se estrenaba en un cine, en qué otro cine se iba a estrenar, porque era del mismo circuito de cine, sino del otro, por qué se pasaban más vueltas o menos vueltas de la película. O sea, te apasionaste con eso, digamos. Me apasioné con eso. Y no hubo una cosa que te llevara a... Nada. Para resumírtelo, Martín, te diría que pienses en el pibe de Cinema Paradiso, sí, que quería mirar a través del agujero de la cabina de proyección, desde atrás el comportamiento de la gente, junto con el operador. Bueno, yo te diría que entender eso es, digamos, ninguna película me puede hacer sentir más identificado que esa. Porque lo que yo buscaba era eso, exactamente. Por eso, hace un mes atrás, me fui hasta Sicilia a buscar y me traje fotos y traje todo lo que pude, el pueblo donde se filmó Cinema Paradiso. O sea, yo me fui a hacer mi homenaje de los 40 años al lugar donde Tornatore filmó esa película y a charlar con la gente de ese pueblo, que es de 2.300 habitantes, para que me cuenten cómo en el año 88 Tornatore planteaba el cierre de las salas de cine en Italia. Sí. Y esa es lo más cercano que yo tengo a lo que me pasó. Ahora, ¿cómo pasamos de esta etapa de colegio y demás? Porque a los 17 años ya eras dueño de sala. Era inquilino de sala. Inquilino de sala, ya tienes una sala alquilada. Por eso yo hoy con 57 años cumplo los 40 de profesión, porque a los 17. El cómo pasar es bastante sencillo. Yo a los 14 años más o menos organizo ciclos de cineclubs y ciclos en los cumpleaños infantiles. O sea, mi primera empresita del espectáculo la armo a partir de tener un proyector de 16 milímetros. Sí. El 16 milímetros, para explicarle al espectador, es el intermedio entre el 8 milímetros, que era el casero, y el 35 milímetros que se pasa en los cines. Entonces, con un proyector de 16 milímetros, yo te ofrecía a vos ir un sábado o domingo a animarte el cumpleaños de tus hijos. En lugar de un animador, yo te pasaba un festival de Tom y Jerry, un compendio de dibujos animados, a los chicos con determinados... o películas de embajada, depende de lo que el papá quería en el perfil para sus hijos. O llegué a pasar películas de la embajada rusa, depende qué perfil de programa infantil quería, y eso era mi función. Y yo con eso salí a hacer primero un sábado, después tenía sábado y domingo, después tenía 2 sábados y domingo, después ya no me alcanzaba con mi proyector, alquilaba otro proyector de 16 milímetros, y ahí junto con otros chicos que les pedía en el colegio, que les enseñaba a pasar cine, y entonces yo diría que entre los 14, 15 y 16, eso durante las tardes de fines de semana, más ciclos de cineclub que organizaba por la noche en algunos lugares, con películas para adultos, películas que yo teóricamente no podía ver porque eran prohibidas para 18. Esto es lo más gracioso. Llego a los 17 a enterarme que en Paraguay y Suipacha había un cine construido en el año 36 que se llamó Cine Baby y que estaba cerrado con unas lauchas que corrían hacía 4 años. Y una persona me da ese dato y yo me llevo el proyector a ese Cine Baby, hoy, antes y después, Teatro Ateneo, Paraguay 918, Paraguay y Suipacha. Y entonces yo empiezo con una tela que en el barrio de Once hago coser como pantalla, empiezo a pasar a la tarde, entre las 14 y las 20, los mismos dibujos. ¿Vos alquilás esa sala? Alquilo. Pones todo en orden y empezás a pasar film. En orden tengo que reconocer que no. En orden es el orden para un pibe de 17 años, que significaba ir al Pullman, ni siquiera había capital como para hacer una cabina de proyección, ir al Pullman, instalar en la primera fila de Pullman el proyector y que el público que entrase se siente en la platea, por ejemplo, y abrir 6 horas. 2 de la tarde se abre, 8 de la noche se cierra, donde una señora que estaba casi como el inventario de la sala oficiaba de boletera y acomodadora. Y yo con algún amigo pasábamos la película. Carlito, hay una cosa que me interesa sobremanera. ¿Ustedes eran, cómo se componía la familia paterna? Mamá, papá, mi hermana, con los tiempos tuve otra hermana más, pues yo ya tenía 12 años, y la abuela. O sea, era, digamos, originalmente de 5 en ese momento. La mamá de mi mamá, mi abuela materna, vivía con nosotros. ¿Muy unidos? Muy unidos. Salvo la abuela, que hoy no vive, seguimos siendo unidos igual hoy. Y contame una cosa, tu viejo con todo este espíritu, digamos, el viejo tenía la curtiembre y arrancó con todo su negocio y demás, ¿tenían una buena vida? ¿Faltaba algo o la venían peleando? Yo creo que cuando tuve, digamos, lo que mi memoria emotiva me trae es cuando ya ellos empiezan a estar mejor.
que tiene que ver, digamos, yo no puedo dar fe cuáles fueron las cosas que faltaron cuando yo tenía 2 o 3 años. Sí sé, porque se contó en la familia, que cuando tuvo que sacarme mi papá junto a mi mamá de la maternidad en Mataderos, tuvo que ir a pedirle algo a alguien porque había un gasto de la maternidad que no le alcanzaba. Siempre me dice, te hubiese dejado adentro. O sea, digamos, pero no tengo ese recuerdo de chiquito. Ya cuando yo tengo, insisto, mi memoria emotiva me trae 8 o 9, ya empieza, incluso a los 10 años, ya pueden hacer su primer mudanza de Mataderos a Caballito. Ya venirse de Mataderos a Caballito era más o menos... Sí, sí. ¿Y la vieja laburaba con el viejo? Siempre juntos, siempre juntos. O sea, era muy... Mi papá cortaba cuellitos y pompones de piel que pegaban en Mataderos, y mi mamá, embarazada de mí, se tomaba el colectivo 104 en Mataderos para ir al barrio de Once a vender negocio por negocio los pompones. Ah, mira qué maravilla. Por supuesto, te estoy hablando del año 56, aunque 57. Qué increíble, qué increíble. Y ahí nos acercan, dámelas al aire. Dámelas, acá Marcelo nos alcanza esto, que Carlos nos decía. Mirá lo que eran los actores, mirá lo que era Carlos y los actores en aquel entonces. ¿Quiénes son? A ver. Y acá tenés a Calabró, tenés a José Sacristán. Acá déjame ver si... A Luis Brandoni. ¿Este quién era, Carlos? Gerardo Romano. Mirá vos, lo que era Gerardo Romano. Me quiero morir. Mirá con el doctor Alfonsín. Eso fue cuando fue a ver Made in Lanús, cuando Brandoni, Marta Bianchi, Leonor Manso y Patricio Contreras la estrenaron en 1986, la primera versión. Qué barro. ¿Esta es Graciela? No. Esa es Silvia Montanari, y Emilio Alfaro. Qué maravilla, qué maravilla. Pasado toda esta etapa que llegamos a los 17, porque ya el otro raconto lo teníamos, llegás a los 17, arrancás con el alquiler de esta sala, te metés a hacer 6 horas. Cine, y a la noche se cerraba. Y en 1975 conozco en vivo a los primeros 2 actores que se me acercan. 1975, vos 18. 17 todavía. 17. Que son Juan Carlos Duval y Beatriz Bonet. ¿Qué te parece? Que yo, insisto, no tenía ningún acercamiento con los actores. Y me vienen a ofrecer hacer una comedia que se llamaba Mi amiga la gorda. Y como yo en realidad venía con esto del cine y de tratar de ser exhibidor de cine, les contesto una frase que fue: a los actores los prefiero enlatados. Creo que Juan Carlos Duval me volvió a saludar hace más o menos 2 años. Pero bueno, el cuento es que esta señora que me acompañaba ahí en su puesto de boletera acomodadora, Luisa Santoro se llamaba, me dice: es un pecado que habiendo escenario no se dé algo a la noche de teatro, porque nosotros cerrábamos, con llave nos íbamos. O sea, era un espacio, un tiempo ocioso que no... Y aparece un matrimonio, hoy padre de Sebastián Blutrach, gran productor teatral, sí, señor, y que se dedicaban eran textiles, nada que ver con el espectáculo tampoco, y me dicen que tienen una obra dirigida por Luis Macchi, que protagonizaría Pepe Soriano, sobre la vida de Florencio Parravicini, que se iba a llamar Parra. Me dice: ¿no querés hacerla a la noche después que terminás de levantar la pantalla de cine? ¿Ellos te ofrecían traerte todo, solamente poner la sala? Poner la sala, y dije que sí. Y a partir de ahí se dan 2 cosas. Una, que empiezo a conocer a los actores. Claro, con todo lo bueno y con todo lo malo. Al primero que conozco es a Pepe Soriano, con quien hoy yo produzco La Laguna Dorada con Pepe Soriano, 40 años después de aquella vez. Festejás tus 40 años de profesión con el mismo que empezaste. Con el mismo que empecé. Un prócer. Y fíjate que simultáneamente en esos años empieza a notarse ya lo que después sería la crisis del cine como exhibición, digamos la más conservadora, las viejas salas de cine, ¿no? Justamente, volvemos a Cinema Paradiso, por algo en el 88, unos años después, ya Tornatore en Sicilia está filmando. ¿En qué año empiezan a desaparecer los cines de barrio, Carlos? Y en la mitad del 70. Ahí empieza, todavía no, en los 80 diría yo, en los 80 con más... Mirá, yo tengo un recuerdo de haber seguido pasando cine infantil a la tarde y teatro a la noche hasta 1992, porque en 1992 mi hijo tenía 6 años, nació en el 86, y yo fui una noche a la cama con él para dormirlo, y yo le propuse ir al cine ese fin de semana.
y él señalándome con el dedo a los 6 años, la máquina, la casetera VHS que estaba a los pies de la cama en el 92, o sea que estamos hablando de 22 años atrás, me dijo, ¿para qué vamos a ir al cine si podemos verla en casa? Y yo me acuerdo que salí una vez que Tomás se durmió y le dije a la madre, no tiene más sentido dar cine infantil. Si los chicos a los 6 años quieren verla en una... Mucho más cómodo, o sea, con mucho más problema. Quiero decir que a mí me marcó esa reflexión de un chico de 6 años. Desgraciadamente, ¿no? Para unos meses después de dejar de dar cine. Y sí, profundicé desde aquella parra, fundamentalmente después con una segunda obra que fue Ecus, que fue el éxito de aquella época. ¿Miguel Ángel era? Miguel Ángel Solá y Duilio Marcio. Y quedé, digamos, sorprendido, metido adentro de esto. Ya simultáneamente lo busqué a Ricardo Talesnik para reponer con Ernesto Bianco La Fiaca, que produje en el Teatro Regina en la calle Santa Fe. Y después de eso ya no te puedo decir cómo fue, porque fue simplemente acelerar. Después fuiste trabajando y en la medida que fuiste trabajando fuiste adquiriendo y ya te hiciste más dueño de sala. Sí, en realidad yo los primeros 5 años, hasta el 80, yo era inquilino del Ateneo. Yo tenía una premisa en esa época, premisa que también tiene que ver con la educación de los viejos, ¿no? Mi papá siempre me decía no a empresarios ricos con empresas pobres. Y lo que yo había aprendido por lo que él le había pasado en el cuero, es que la manera de crecer uno, hacer crecer la empresa, creciendo la empresa crece en la fuente de trabajo, creciendo la fuente de trabajo crece el bienestar general, es reinvertir lo que produce esa empresa en la misma empresa. Y yo me acuerdo que en los años 70 yo siempre decía, yo voy a sacar para vivir, que además un pibe mucho no necesitaba para vivir, un pibe soltero a esa edad, pero voy a dejar que todas las entradas que compre el público van a servir para comprar el teatro. Y entre el 75 y el 80 firmé la compra de ese Teatro Ateneo alquilado. O sea que, digamos, para eso existió Parra, existió Ecus, existió Postdata Tu Gato Ha Muerto. Sí, pero fundamentalmente me parece que hay algo que es lo que yo creo que para mí es clave en todo esto, que existió una decisión. Tomaste una decisión, Carlos, porque yo creo que acá lo que hay que rescatar es que las cosas no suceden únicamente como consecuencia. Son consecuencia de decisiones que uno toma en la vida. Pero ¿no? tiene que ver con esa vocación que yo siempre le digo a los pibes cuando voy a alguna facultad y hablamos de esto, que el hecho que vos cuando sos joven, antes o adolescente, tengas en claro qué querés ser cuando seas grande, te aliviana un montón. Te quita, te ahorra energías. Te quita... Y te permite focalizarte definitivamente en algo y no estar buscando, digamos. Yo a los 8 años, en 1965, en el Pullman del Cine Ambassador de la calle Lavalle 777, cuando se daba La novicia rebelde, le dije a mi mamá que quería ser dueño del cine. Por eso mismo se aceleró tanto que hoy yo me siento, fíjate vos, celebrando 40 años de laburo, sintiéndome joven por un lado, para estar celebrando 40, y también por otro lado con el convencimiento que ya pasé, que ya no voy a poder vivir otros 40 haciendo lo mismo. ¿Entendés? O sea, esta es la cosa que me hace ruido por un lado y por otro, ¿no? Que me da una cierta nostalgia por un lado, alegría por supuesto, pero quiero ser, digamos, concreto. Ya que soy empresario tengo que ser pragmático, y como pragmático tengo que saber que viví las 4 décadas haciendo lo que quise dentro de esta profesión, y fundamentalmente que soy un agradecido a la profesión, porque no me cansaré de decir, y esto es para que el público que tantas veces escucha sobre las locuras del ambiente artístico, los chimentos, lo que se dice, que todo el mundo está loco, yo te puedo decir que en 40 años nunca recibí una carta documento de un actor. Lo que pasa es que también a vos te ha pasado eso, Carlos, en función de que vos has obrado siempre de una determinada manera y eso en el medio es absolutamente reconocido. Más allá de que vos no lo digas, te lo digo yo, que yo sé cómo es. Yo te lo agradezco, pero la mayoría de gente, para que eso ocurra, tiene que actuar de la misma manera. Y la mayoría de gente actúa de esa manera. O sea, acá lo excepcional es como pasa siempre. La noticia no es el avión que llega, sino el avión que se cae. Exactamente. Esto es lo mismo. Acá lo que es muy importante marcar es que, y esto no es una cuestión de opinión, es una cuestión matemática, las excepciones son los problemas. Lo que pasa es que los problemas, como son mediáticos, a partir de que es una actividad mediática, si no, no estaríamos hablando de esto con una cámara encendida, se magnifican de una manera que
tiñen como que toda la profesión es así. ¿Te imaginas que para que alguien no reciba una carta de documento es porque del otro lado hay mucha otra gente que tampoco las envía? Por eso digo que yo me quedo con la gran honestidad que tiene esta profesión. Vamos a cerrar este primer programa con estas palabras de Carlos, que la verdad que es una alegría escucharlas porque las comparto, que tiene que ver con la gran honestidad que hay en esta profesión, más allá de que también, como en todos lados, hay problemas y hay situaciones difíciles. Vamos a seguir charlando con él, ustedes lo van a ver en el programa de mañana, y vamos a seguir compartiendo esta historia de vida que realmente es fantástica. Nos vemos mañana en